Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Hubo un caso muy sonado y muy controvertido en todo México. Una historia increíble. Todo comenzó cuando el hijo de una cubana practicante del vudú y del culto africano Palo Mayombe, Adolfo Constanzo, se formó desde chico en esas creencias. Él había nacido en Miami, pero cuando cumplió 20 años de edad se fue a México, donde tomó contacto con el mundo del narcotráfico. Fue un cóctel explosivo, donde se combinó el negocio de las drogas con aquellas viejas creencias que desde niño tenía, y comenzó a realizar sacrificios, rituales, pero no sacrificios y rituales con animales, con seres humanos, para poder acrecentar su poder. Todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Narcos Satánicos en México. La siguiente historia es una recopilación de toda la información que se creó en esa época. El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que tienen en México muchísimos años practicándose, pero hay cosas que se salen fuera de lo normal, como una cabeza hervida en un caldero, decenas de cadáveres mutilados y toneladas de droga. Esta es la siniestra historia de los narcos satánicos. Los policías son personas experimentadas que tienen contacto con crímenes, pero ese día encontraron algo que superó todo lo que ellos habían vivido. Después de haber superado las náuseas que sentían, estos policías de Matamoros, que como les dije, son personas que están curtidas en las atrocidades del mundo criminal de México, seguían sin poder dar crédito a lo que les mostraban a sus ojos. Dentro de un caldero, ennegrecido por el hollín, había un caldo de sangre, donde también se encontraba la cabeza hervida de un hombre, parte de la columna vertebral, algunos otros huesos, así como una herradura. Parado al lado de los agentes y con las manos esposadas, el narcotraficante Serafín Hernández había llevado a la policía hasta ese rancho en Santa Elena. Tampoco podían creer lo que estaba pasando. Serafín había cometido el error de creerse invisible. Sí, así como lo escuchan, él creía que podía ser invisible ante los ojos de cualquier persona. Y por eso, en lugar de huir, había intentado pasar a través de un control de caminos con otros 3 cómplices en una camioneta completamente cargada con marihuana. No es que estuviera loco, sino que en realidad creía al pie de la letra lo que su jefe, el narcotraficante Adolfo de Jesús Constanzo, les decía a todos sus creyentes o seguidores, o acólitos, no sé cómo llamarles. Ellos, que cumplían el ritual de matar personas y comer los restos, les garantizaba que nadie iba a poderlos ver. Después de algunas investigaciones, se supo que la cabeza pertenecía al estudiante estadounidense Mark Kilroy, de 21 años, desaparecido en Matamoros el 14 de marzo de 1989. Casi un mes antes de ese día, 11 de abril, que fue cuando los policías lograron llegar junto con Serafín hasta ese caldero. Pero no fue el único hallazgo ese día. Serafín les contó a los policías que había muchos cadáveres enterrados en un sector del rancho. Y así que fuera de los protocolos que marca la ley, los agentes obligaron a ese narcotraficante
que se había creído invisible junto con sus 3 cómplices, a desenterrarlos con unas palas. Esto lo hicieron en una especie de calabozo que había, y para la noche habían desenterrado 15 cuerpos. Todos, absolutamente todos, estaban mutilados. Los cerebros, así como otros órganos y huesos, habían sido utilizados en rituales similares. Se pudieron identificar a 12 víctimas, entre ellas el estadounidense Kilroy, pero jamás se pudo conocer la identidad de otras personas. En los interrogatorios, el narcotraficante Serafín contó que casi todos los muertos eran narcotraficantes rivales, pero que Kilroy, a quien él mismo había secuestrado, había terminado ahí por otras circunstancias y por otras razones, ya que Constanzo le había ordenado que secuestraran a una persona blanca que hablara inglés para poder hacer un ritual, y que a través de ese ritual iban a obtener aún más poderes. Ahí, frente a todos esos horrores, la cantidad de droga incautada en el rancho, que era grandísima y sumaba varias toneladas, quedó en segundo plano. ¿Por qué? Porque los medios mexicanos, así como los de Texas, de donde era originario Kilroy, se centraron mejor en todos los asesinatos y los rituales que se habían cometido en ese lugar, y pronto encontraron un nombre para bautizar esta banda que había cometido esos horrores, esos crímenes, y la llamaron la secta de los narcosatánicos. Esa manera de llamarlos realmente era un error, porque el líder del grupo de narcotraficantes, Adolfo Constanzo, alias el Padrino, de 27 años, distaba mucho de practicar el satanismo, sino que él era devoto de un culto mucho menos conocido en aquellos tiempos, ahora muy popular. Un culto más oscuro, y junto con esos supuestos poderes que él utilizaba, lo hacía para poder llevar adelante su verdadero negocio, el tráfico de drogas, así como eliminar a sus rivales. Adolfo Jesús Constanzo, el Padrino, de origen cubano-estadounidense, nació en Miami el 1 de noviembre de 1962, y pocos meses después de que su madre Delia, Aurora González, quedara embarazada, huyera de la isla, esto a raíz de la crisis de los misiles soviéticos. En esos años, Delia tenía tan solo 15 años cuando nació Adolfo Constanzo, y después tendría 3 hijos más, todos de diferentes padres. De Miami emigraron a Puerto Rico, donde el futuro Marco fue bautizado e incluso se desempeñó como monaguillo en una iglesia de San Juan, y no se sabe por qué, ya que Delia había sido criada en las creencias del Palo Mayombe, un culto desarrollado por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Esa fue la prueba de que la madre de Adolfo no había abandonado sus creencias, sino que quería aún profundizarlo más. Por eso, hicieron un viaje de varios meses a Haití para poder aprender los rituales del vudú. El Palo Mayombe también era conocido como la religión del Congo y el vudú haitiano. Supuestamente no son compatibles, sino todo lo contrario, pero en los dos casos los sacrificios de animales son parte fundamental de sus rituales, que con los años Adolfo iba a pasar de degollar gallinas y otras aves a utilizar seres humanos. Ahí mismo habla de que sus propias lecturas y sus propios rituales ya eran asunto de él. Cuando él tenía 20 años, el futuro padrino del narco emigró a la Ciudad de México, todo con la intención de convertirse en modelo y actor. Pero como no encontró muchas puertas abiertas, comenzó a ganarse la vida de lector de cartas de tarot, sanador, clarividente y hasta de mago. Tuvo un éxito inesperado, lo que le valió que pronto buscaran sus servicios personas de alto poder económico, algunos políticos, otros empresarios, incluso actores y actrices, a los que no demoraron en sumarse algunos jefes del narcotráfico, y con ellos también comenzó a practicar los rituales que había aprendido en su infancia, con sacrificio de animales, que iban desde ovejas y pollos
hasta cabras, serpientes y caballos, y con eso, él aseguraba que sus clientes iban a obtener poderes para lograr lo que ellos se propusieran, y realmente le iba muy bien. Pero con el contacto del mundo del narcotráfico y el dinero que él movía, se sintió tentado en combinar el ocultismo con la droga. Intentó asociarse para algunos de sus clientes que se dedicaban al narco, pero no tuvo mucha suerte. Si quería hacer lo que él se proponía, debía cambiar el escenario. Así fue como se trasladó de la capital mexicana hasta Matamoros. Ahí lo siguieron 3 de sus hombres más fieles: Omar Orea, Jorge Montes, Martín Quintana y también una estudiante estadounidense de antropología llamada Sara Aldrete, que había llegado a México para poder estudiar las culturas indígenas, pero se había vinculado a una familia de narcotraficantes, los Hernández. Cuando Sara conoció a Adolfo, decidió cambiarlo de bando y pronto se convirtió en su pareja. Y al principio colaboraba también esa mujer llamada la Madrina. En Matamoros, el padrino pronto montó su cuartel general en un rancho llamado Santa Elena y desde ahí adquirió y montó su red de narcotráfico. Para poderlo lograr, se enfrentó a las bandas que operaban en toda esa región, a las que les fue ganando territorio poco a poco. Constanzo siempre creyó que esas victorias no se debían solamente al poder del fuego de sus balas, sino también a otro poder que no es visible, que es el poder espiritual de los muertos, los cuales se iban sumando poco a poco en sus sacrificios humanos y las pócimas que él preparaba con sus cadáveres. El ritual donde fue asesinado Mark Kilroy muestra cómo operaba, desde secuestrarlo y ya en el rancho Constanzo y sus hombres lo torturaron, lo violaron, hasta que finalmente lo mataron, dándole un golpe con un machete en la nuca. Dejaron descomponer el cuerpo durante casi un mes. Después de eso le cortaron la cabeza. Insertaron también un cable en la columna vertebral y la desprendieron del cuerpo. Sus piernas fueron amputadas desde las rodillas. La cabeza de Kilroy fue para preparar el caldero como parte de la columna y los huesos amputados de las piernas. Todo esto sirvió en la misma propia sangre del muerto, mientras que el resto del cuerpo fue enterrado en un área del rancho, donde la banda tenía un verdadero cementerio de víctimas. Beber esa pócima que salía de toda esa mezcla, a la que también sumaban una herradura, decía Constanzo que sus hombres iban a ser poderosos, invisibles e invencibles. Esa fórmula sirvió para que Serafín Hernández y sus 3 compañeros creyeran que eran invisibles para la policía, pero lo cierto es de que el padrino y la madrina, y no pocos de sus cómplices, lograron darse a la fuga, pero no por volverse invisibles, sino porque huyeron a tiempo hasta la Ciudad de México, donde ahí tenían algunas propiedades o casas de seguridad en previsión de malos tiempos. En la capital mexicana, Constanzo, Sara Aldrete, Omar Francisco Orea Ochoa, Martín Quintana Rodríguez y Álvaro León Valdés, alias El Dubi, se refugiaron en un departamento de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Paseo de la Reforma. Ahí se enteraron por los diarios y por toda la televisión de que habían descubierto el ritual que la banda había usado, así como los asesinatos de Matamoros, y ahora la policía les adjudicaba también una serie de muertes ocurridas en el Distrito Federal, incluso ocurridas antes de que la banda se fuera de ahí. Además, por viejas rivalidades, la ciudad no era un territorio seguro para Constanzo y los suyos. Había más de un jefe del narcotráfico en la Ciudad de México que con vinculaciones policiales no dudaría en ningún momento agarrar sus datos, su domicilio y tomar revancha o simplemente quitárselos de encima. La información sobre su paradero y los movimientos del padrino corrieron como un reguero de pólvora en el submundo del narcotráfico, de donde no demoró en convertirse
en información para las autoridades, así que el día 6 de mayo de 1989, en el edificio de la calle Río Sena, ahí donde estaba el departamento de Constanzo y los suyos, amaneció rodeado. Pero 3 miembros de la banda fueron atrapados cuando tuvieron la fabulosa idea de salir caminando, porque ellos habían practicado ese ritual de ser invisibles y la policía no los iba a ver. En cambio, Constanzo, Sara Aldrete y otro cómplice de apellido de León y Quintana Rodríguez decidieron resistir, además de disparar contra la policía con un arsenal que guardaban en ese lugar. Comenzaron a quemar fajos de dinero en la estufa y arrojar una lluvia de billetes por todas las ventanas con la intención de crear confusión, pero esto no les dio resultado. El padrino no estaba dispuesto a dejarse detener y terminar en la cárcel, así que cuando las balas estaban agotando, se supo definitivamente que estaba perdido y le ordenó a De León que los matara a él y a Quintana Rodríguez. Al principio, el hombre no quería hacerlo. Si no me matas, vas a sufrir en el infierno. Esa fue la amenaza que lanzó Constanzo. Aterrorizado por ese eterno futuro, ardiendo en llamas, el hombre disparó primero a Constanzo y después a Quintana, antes de entregarse, junto con la madrina, a la policía. Sara Aldrete nunca confesó su participación en esos asesinatos y en el tráfico de drogas que la banda hacía. Constanzo sostuvo siempre que él no sabía nada de eso y que justo apenas estaba iniciando en un proceso para ser integrante de ese culto. Años después, se escribió su autobiografía. Me dicen narcosatánica, y así fue como terminó la vida del padrino. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejarme sus comentarios, así como escribirnos a nuestro número de WhatsApp 331-143-0355. Y muchas gracias por ser parte de este canal.